invitarles que abran sus Biblias allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, y dice la palabra en los versículos desde el 10 hasta el 14, pasaje que ya hemos leído varias veces. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, cuando era pequeño, recuerdo, me gustaban mucho las películas de ciencia ficción. Yo sé que a muchos les gusta este tipo de películas, y más en aquellos tiempos, les estoy hablando a finales de los 70, a principios de los 80, salían algunas películas no con toda la calidad que tenemos hoy, pero muchos recordarán aquella película, un clásico que se llamaba La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Este fue uno de los clásicos que se escribió el libro y dio el impulso a la literatura de ciencia ficción y de naves extraterrestres. Ahora, lo que me llama la atención de esta película es que el mundo se encuentra en medio de una guerra, que se llama la Guerra de los Mundos, con extraterrestres. Y todos los ejércitos de todos los continentes se preparan y buscan los armamentos de último modelo para combatir a los extraterrestres. La cuestión es que todo falló. Cada vez que se encontraban en un combate cercano, las armas que eran utilizadas eran destruidas. No había forma de ganarle a los extraterrestres porque era otro tipo de guerra. Era algo completamente diferente, hasta que al final, en la película, cuenta que el enemigo que mató a los extraterrestres simplemente fue un virus, el virus del flu. Creo que fue, si mal no recuerdo, el que mató a los extraterrestres. No ninguna de las armas, ni los tanques de guerra, ni los mejores misiles, ni las armas nucleares, nada pudo destruir a aquellos extraterrestres. ¿Por qué? Simplemente porque era una guerra diferente. Era algo que no era de este mundo. Hermanos, el apóstol Pablo en este capítulo 6 le está recordando a la iglesia: hermanos, tenemos una guerra, pero no es una guerra de este mundo. No es una guerra que tú vas a vencer con los mejores tanques de guerra, ni con los mejores misiles, ni con los mejores drones. No, es una guerra que está a un nivel diferente, a un nivel que no podemos ver, pero sí podemos experimentar en nuestro espíritu. ¿Y cuántas veces me he acercado, hermanos, y se me han sentado y hemos estado conversando y dicen: pastor, estoy enfrentando una batalla espiritual tremenda? ¿Cuántos han podido experimentar esto en su vida? La batalla espiritual. Estoy seguro que todos aquí, porque cuando usted es cristiano, cuando usted tiene a Cristo en su vida, el enemigo va a querer destruirle. El que es impío, el que no conoce a Cristo, no puede tener esta percepción de lo que está sucediendo. Pero cuando usted es cristiano, usted tiene una percepción espiritual que Dios le ha dado, y usted se da cuenta. De hecho, hay veces que yo he entrado a lugares, y cuando yo entro a un lugar me doy cuenta de: wow, aquí hay opresión espiritual. No sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. Y yo recuerdo que yo llegué una vez a una casa, estaba yo predicando el evangelio, y yo llegué a una opresión. Se sentía el ambiente cargado, el ambiente difícil. Yo me siento en la sala y empiezo a predicarle el evangelio a aquellas personas, pero yo sentía, en algún momento el aire movió la cortina, y en una parte del cuarto, yo lo pude percibir, había un altar de espiritismo más alto que yo, que ocupaba gran parte del cuarto. Y después me enteré que en aquel lugar era un centro
centro de espiritismo. Las personas iban a consultarse, pero bueno, ahí predicamos la palabra, la historia se la contaré otro día, hubo manifestaciones demoníacas, hubo cuantas cosas, las personas no aceptaron, pero al entrar yo pude percibir que había algo. ¿Sabe por qué? Porque Dios te muestra, Dios te revela cuando está ese ambiente cargado. Ahora, ¿usted se imagina que yo llegue con una escopeta allí a enfrentarme a aquella batalla? ¿Usted se imagina que yo llegue allí a enfrentarme a esa batalla con un tanque de guerra? Es un disparate. Pero ¿saben qué? Varios días después, una hermana de allá de la iglesia, estoy hablando de cuando yo era prisionero, plantor de iglesia en Cuba, estoy hablando en el año 97, 96, todavía no me había casado con Elaine, nos casamos en el 97. Una hermana, hija de un pastor jubilado, Anisley, y yo fuimos un día a visitar nuevamente esa casa y fuimos en ayuno y oración. Y allí, mientras estábamos compartiendo con aquella familia, el dueño de la casa se manifestó un demonio, tuvimos que orar, reprender. La esposa, después de eso, ella dio testimonio de fe y comenzó a visitar la iglesia. No sé en qué quedó porque ya nos fuimos de ahí, entramos al seminario, pero lo cierto es, hermano, que a la hora de enfrentar aquella batalla, yo no fui con un tanque de guerra, fuimos en ayuno y oración y Dios abrió las puertas para poder predicar el evangelio a aquella persona. Porque dice la palabra del Señor, hermano, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Constantemente estamos enfrentándonos con la gente. A veces, ahorita conversaba con un hermano y decía, hay veces que nos ofendemos los unos a los otros. ¿Saben por qué pasa eso? Porque estamos poniendo los ojos en una batalla espiritual. Pensamos que el que me ofende es mi hermano Guillermo. Pero no. Hay fuerzas espirituales que muchas veces están confundiendo a los cristianos para que entre nosotros mismos estemos batallando. Pero hermanos, dice la palabra del Señor que para evitar esto, para que evitemos estas confrontaciones, necesitamos algo: vestirnos de toda la armadura de Dios. Hermano, qué precioso que Dios nos ha dado todos los recursos necesarios para enfrentar la batalla. Dios te ha dado, en estos momentos dice que se aprobó un paquete económico para mandar para Ucrania, para comprar armas para seguir la guerra. Si no llegaban estas armas, la guerra se acababa. Si no llegaban estas armas, entonces se acaba todo. Hermanos, Dios dice en su palabra que Él nos ha dado todos los recursos. No necesitamos un paquete que venga de otro lado. Dios te ha dado todos los recursos a ti para que puedas pelear la buena batalla, para que tú puedas estar firme. Dice este pasaje, fíjate, dice claramente: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice el versículo 13: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios te ha dado los recursos, hermano, a todos nosotros para estar firmes. Ahora, si caemos, no es culpa del Señor, porque Dios te dio los recursos. Ahora, el domingo pasado recordábamos, dice la palabra, que el primer elemento en la armadura de Dios es estar ceñidos nuestros lomos con el cinturón de la verdad. Ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y recordamos que la palabra ceñir se refería al cinturón que se ponía en la cintura para recoger la túnica. Los soldados tenían una túnica un poco larga y entonces a la hora de la guerra se ponían el cinturón que le recogía la túnica para estar más preparados. Ahora, con esta misma idea la encontramos cuando el apóstol Pedro en su primera carta dice: ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Es la misma idea, estamos hablando de una misma conexión. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, con el cinturón de la verdad. Y dice Pedro: ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Nuestra mente, hermanos, ¿dónde está la batalla espiritual? ¿Dónde sucede la batalla? ¿En nuestros cuerpos, en nuestros brazos, en nuestros pies? No, el enemigo va atacando tu mente. Por eso dice el apóstol Pablo: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y llevando cautivo todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Hay una batalla que se levanta en tu mente, una batalla que te lleva a dudar, una batalla que te lleva a tú enfocarte en otras cosas. Y entonces tienes que tener tu mente preparada para la batalla. Ahora, ¿tú sabes lo que el enemigo hace?
Yo recuerdo cuando yo estaba comenzando en los caminos del Señor, conocí a una persona que trabajaba cerca de la casa pastoral, allá en Vertientes. Él era, no sé cómo llamarle, hipnotizaba a las personas para después ponerle, a los que no se les puede poner anestesia, los hipnotizaba para sacar una muela. Y él hipnotizó delante de mí a un muchacho. Y él llegó y tomó en sus manos, no recuerdo lo que era, y empezó a concentrarle y le dice estas palabras: cierra tus ojos, no pienses en nada. Y aquel muchacho cerró sus ojos y empezó a decirle palabras profundas y en algún momento lo hipnotizó, que aquel muchacho hizo cosas, le clavó una aguja en la mano y él ni se enteró. Pero a mí me impactó una cosa. ¿Usted sabe cuáles fueron las palabras? No pienses. No pienses en nada. ¿Tú sabes lo que el enemigo quiere? Que tú no pienses. Esa es una de las estrategias más efectivas que el diablo tiene. Llevarte, ¿tú sabes qué? A no pensar. A que tu mente esté en blanco. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú no piensas, el enemigo puede manipularte a su antojo. El enemigo puede manipularte como él quiere. Pero la palabra cuando habla acerca del cristiano no está hablando de no pensar. Todo lo contrario. Dios quiere que tú pienses, que tú analices. Y es por eso que dice: ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Tu mente ponla a funcionar, ponla a pensar. ¿Por qué dice la Biblia que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Cuando tú conoces la verdad y la analizas y la entiendes, entonces te hace libre. Pero si tú la verdad no la analizas, si tú la verdad no la entiendes, hermanos, mira, quiero decirte algo. Yo he escuchado muchísimas veces, y yo sé que a ustedes se lo han dicho, porque mi hermana tiene una fe tan ciega, porque mi hermana Ana tiene una fe tan ciega que ella... ¿No le ha pasado eso? Pero quiero decirte una cosa, hermano. Eso es un disparate, porque la fe del cristiano no es una fe ciega. La fe ciega es aquella que camina sin ver y no sé para dónde. Si me caigo, me caigo, me caigo. No. La fe del cristiano no es ciega. La fe del cristiano está fundamentada sobre verdades tangibles que están en la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pedro dice: bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Dios nos hizo renacer para una esperanza, algo en lo que confiamos, pero una esperanza viva, no es una esperanza muerta, no es una fe muerta, es una esperanza viva, una fe viva que está fundamentada en un hecho real. Y ese hecho real, ¿qué cosa es? La resurrección de Cristo de entre los muertos. Es por eso que la palabra, hermano, te dice: ciñe tus lomos con la verdad. Esa verdad tenemos que analizarla todos los días, tenemos que vivirla. Pero continúa diciendo la palabra del Señor en este precioso pasaje: y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Y este es otro elemento de la armadura del soldado. ¿Cuál era la coraza de justicia? O mejor dicho, era una armadura. ¿Cuál era la coraza? Este era el elemento más grande de una armadura. Y es ese elemento que se ponía el soldado en el pecho, que le cubría desde el cuello hasta la cintura, cubriéndole todo el torso y la espalda, y se unía entre sí con correas de cuero, y le brindaba protección al soldado para que en medio de la batalla, si algún arma llegaba hasta cerca de su cuerpo, este elemento le permitía proteger los órganos vitales. Ahora, en una batalla, una herida en un pie podía ser pasajera, se cosía, se arreglaba y eventualmente el soldado regresaba a la batalla. Tal vez en un brazo, alguna marca, pero cuando una herida llegaba en esta parte del cuerpo donde están los órganos vitales, la mayoría de las veces los soldados morían. A veces vemos en la película que siempre las heridas y los tiros van para la esquinita del hombro. Usted ve que la película va una esquinita del hombro, pero en la vida real, en una guerra, el centro del pecho, aquí en esta área donde están todos los órganos vitales, es la parte que más se necesita proteger y es donde está
los elementos, los órganos que más necesitan ser protegidos. Ahora, en la Biblia encontramos un ejemplo, allí en Primera de Reyes, en el capítulo 15, bueno, 15 y 16. Ustedes recuerdan la historia de Acab, este rey tan malvado que para él no fue un problema permitir que, o mandar para que muriera. Recuerdan la viña de Nabot, que él se enamoró de la viña de Nabot y su esposa Jezabel hizo un tejemaneje por allá para que él pudiera tener la viña para sí. Era un hombre cruel. Pero un día él fue a la batalla y dice la palabra del Señor de que él se disfrazó con otras ropas que no eran las del rey. Y los enemigos dijeron: no peleen contra chicos, queremos que peleen en contra de los grandes, vamos a matar al rey. Pero cuando se acercaron, vieron que el rey no estaba allí, porque el rey estaba vestido de otras ropas. Pero hermanos, la justicia divina, nadie puede escapar de la justicia divina. Y dice que alguien lanzó una flecha, la lanzó a ver a quién agarraba, y específicamente agarró a Acab por el costado de su armadura. Es la única parte, porque la armadura te cubre delante, te cubre detrás, y aquí en un costado es donde se unen las dos armaduras. Por ahí entró esta flecha y murió, porque si le llega a dar en la armadura, no le hubiese pasado nada. Ahora, dice la palabra del Señor, hermanos míos, que necesitamos estar vestidos, tomar la coraza de justicia. Ahora, pudiéramos preguntarnos algo: ¿a qué se refiere esta coraza? ¿Cuál es la coraza de justicia? ¿Qué es lo que protege esta coraza de justicia? Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que protege esta coraza? Recordamos que una coraza de un soldado protege los órganos vitales, especialmente el corazón. Y cuando usted va a la palabra, dice la Biblia lo siguiente: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué cosa? Tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero cuando estamos hablando de corazón en la Biblia, queremos recordar, no se refiere a ese órgano vital que está en el centro del pecho y bombea la sangre, sino que cuando estamos hablando de corazón, estamos hablando del centro de nuestras emociones. De hecho, en nuestra cultura, cuando usted va a decirle, por ejemplo, Silverio le va a decir a Sandra: yo te amo con todo, ¿qué le dice? Mi corazón. Ahora, la pregunta es, ¿realmente dónde están las emociones? Pero realmente, en la vida real, ¿dónde están? En la mente, en el cerebro. Pero Silverio no se va a... dígame, ¿cómo reaccionaría Sandra si Silverio le dice: Sandra, te amo con todo mi cerebro? Óigame, mira la cara que puso Sandra. Eso suena feo. Eso suena feo. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro de entendemos que es el centro de nuestras emociones. Ahora, el centro de las emociones, ciertamente, es el corazón, pero le atribuimos también al centro de lo que es los impulsos, podemos decirlo así. La mente es el centro de la razón. Y siempre vemos que hay un poco de conflicto a veces entre la razón y el corazón. ¿No es así? Vamos a ver, yo sé que ustedes van a recordar estas palabras, que esto no es palabra de Dios, pero estoy seguro que muchos bailaron con esta canción. La conciencia me dice que no la debo querer, y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a querer, y el corazón me empuja hasta el infierno. Mira la cara que vive por ahí. Estamos hablando de la canción de Gilberto Santa Rosa que se llama Conciencia. Era pequeño, yo la escuchaba y bailábamos en la discoteca con ella. Yo era bien bailarín, pero la idea esta es la idea. Hay una conciencia donde sale la razón, pero está el corazón
donde vienen los impulsos y las emociones. Ahora, dice la palabra del Señor que debemos de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida, pero también nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios nos dice en otro pasaje: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De manera, hermanos, que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro corazón, porque nuestras emociones están inclinadas muy a menudo al pecado. Y yo leí esta canción, yo realmente primera vez hoy me acordé de esta canción y estaba buscándola y la encontré, la letra, y me puse a leerla porque veo que está interesante. Esta letra tiene el conflicto entre la razón, un hombre que donde está razonando que dice: la conciencia me dice que no puedo hacerlo, no puedo acercarme a ella, pero el corazón sí. Ahora, hermanos, déjame hacer una pregunta. ¿Cuán a menudo usted y yo nos encontramos en esta misma situación? Que nos encontramos en que el corazón, las emociones nos impulsan a hacer algo. Y no me estoy refiriendo solamente al amor. No me estoy refiriendo solamente al joven o la joven que se encuentra otra y dice no. Estoy hablando de muchas situaciones en la vida donde mis emociones me dicen, haz esto, pero cuando usted analiza y usted razona, dice no es lo correcto, no es lo que se debe de hacer. Ahora, cuando usted busca el mensaje de este mundo, usted se va a encontrar que en todas las películas, en todas las novelas, usted las ve y le dice: sigue tu corazón. ¿Qué te dice el corazón? De hecho, usted ve las películas de muñequitos, de dibujos animados, se va a encontrar de que el príncipe se pone a seguir las reglas y nunca encuentra la nada. Pero al final dice en un momento, dice no funcionó, pero ahora voy a seguir mi corazón. Y cuando sigue su corazón, ¿saben qué? Encuentra a su amada y todo es feliz. Ahora, ese mensaje está muy bonito, pero quiero decirte, es un mensaje equivocado, porque dice la palabra: engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón, hermanos. Entonces, ¿qué debemos de seguir de hacer? La palabra nos dice que tenemos que seguir nuestras mentes con la verdad, analizar, razonar, entender. Y dice la palabra: cubrir nuestro corazón con la justicia, con la coraza de justicia. Ahora, ¿a qué se refiere esta coraza? ¿Con qué coraza debemos de proteger nuestra alma? ¿Con qué coraza podemos proteger nuestro corazón espiritual? Bueno, hay tres opciones. Cuando hablamos de justicia, hay tres opciones. Podemos decir que en la primera opción pudiéramos estar hablando de nuestra propia justicia, lo que nosotros podemos lograr, lo que nosotros podemos alcanzar. Pero esta justicia tiene un problema. Dice la palabra del Señor que delante de Dios nuestra justicia es como, ¿quién nos recuerda el pasaje en Isaías? Como trapos de inmundicia delante de nuestra justicia delante de Dios es como trapos de inmundicia. Hermanos, lo que nosotros podemos lograr por nosotros mismos delante del Señor, a Dios le da. A Dios le da. Yo creo que el mejor ejemplo para ello, podemos decirlo, de este tema podemos encontrarlo cuando Pablo le escribe allí a los filipenses. Y el apóstol Pablo le dice a estos hermanos de la iglesia de Filipo que él, si hay alguien que tiene de qué confiar en la carne, es él. Miren cómo dice la palabra: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Miren lo que dice Pablo: si hay alguno que piensa que tiene un buen pedigrí espiritual aquí, yo lo tengo más que ustedes. Si hay alguien que tiene un resumen aquí que supuestamente vale la pena, el mío es mejor que el de todos ustedes. Y comienza diciendo: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Otro día hablaremos de lo que significaba que era la tribu de Benjamín.
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, el ala radical de todos los religiosos. En cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué dice Pablo? Si alguien puede confiar en su propia justicia, soy yo. Miren lo que tengo aquí. Pero quiero decirte que todo esto yo lo tengo como pérdida, como basura. Pero la palabra literal que aparece ahí en griego es estiércol. Esto es estiércol. Delante de Dios nada de esto vale. De manera que cuando dice la palabra que debemos de vestirnos con la justicia, la coraza de justicia, no se refiere a nuestra propia justicia. No se refiere a nuestra propia justicia, porque nadie, hermano, nadie podrá justificarse delante de Dios. Hermano, entiende esto. Tú nunca podrás decir, Señor, yo merezco. No. Bueno, sí, tú puedes decir delante del Señor, Señor, yo merezco el infierno. Sí, eso está claro, tenemos claro. Lo único que tú y yo merecemos es el infierno. Pero sabes, por la gracia de Dios, dice Pablo, yo no soy lo que es, pero por la gracia de Dios. Ahora, ¿a qué justicia se refiere? Bueno, puede referirse, hay dos opciones más. Está la justicia imputada de Cristo. La justicia imputada de Cristo. Y pastor, ¿de qué está hablando el pastor aquí? Justicia imputada. Bueno, es un tema que no se habla mucho, pero hermanos míos, usted y yo hoy somos salvos por una razón. Porque la justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. Estamos hablando de un término legal. Delante del trono de Dios, ahora usted es declarado justo, no porque usted es justo, sino porque Cristo es justo, y esa justicia de Él, al morir en la cruz del Calvario, Él, y ocupar tu lugar, y tú confiar en Cristo como tu Salvador, esa justicia de Jesucristo es puesta en tu vida. Y Dios te está mirando como un justo ahora, no porque tú seas justo en sí, sino porque Cristo es justo y tú has confiado en Él como tu Salvador. Ahora tú eres declarado justo. Ahora puede referirse a esa justicia, o en tercer lugar puede referirse a la vida recta que viene como resultado de la justicia imputada de Dios en nuestras vidas, a la vida de integridad, a la vida de rectitud. Ahora, yo he visto que hay cierta disensión en que si uno o la otra, pero yo creo que no hay ninguna comprensión aquí. Yo creo que las dos cosas van de la mano, porque al usted ser declarado justo por Dios, Dios ha comenzado en usted un proceso que se llama la santificación, y le va a llevar a usted a vivir una vida íntegra, una vida justa, una vida de justicia y de integridad delante de Dios. De hecho, cuando usted lee la palabra se va a encontrar que este es el mensaje. Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Efesios y les está hablando de que deben de llevar una vida de integridad, de que deben de llevar una vida de santidad. Pablo les dice, por ejemplo, en el capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo les ruego que ustedes anden de forma digna. Y usted va a ver que toda la carta está con el mensaje de andar en integridad, de andar en transparencia, de andar en santidad. Ahora, dice la palabra que debemos de cuidar, de cubrir nuestra vida con la coraza de justicia. Y yo creo que es la combinación de la justicia, de la justificación, de ser justificados por Dios y a la vez como resultado vivir una vida íntegra y de santidad, como leímos hace unos minutos en la palabra ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que dice, seguir la paz con todos y ¿qué más? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Es necesario que usted y yo vivamos en santidad. Somos santos delante de Dios porque nos ha apartado para sí, pero a la vez, al ser santos, Dios nos pide que usted y yo vivamos en santidad. Vivamos con una vida de rectitud, una vida que reflejemos a aquel en quien hemos creído. Porque, hermanos, si hay algo que daña la vida del creyente, es el pecado. Y yo te voy a decir algo. Si hay algo que atrae al enemigo, atrae los demonios, es la suciedad. Cuando nosotros llegamos acá, hace ya un poquito más de un año, ya estaba empezando el invierno, cayó su nieve, y aquí al lado de la escalera, ahí donde se parquean los carros, ustedes recuerdan, antes había como una pala de un jeep adelante, pero alrededor allí había una loma de basura. Ahí se había acumulado basura, al parecer un poco de tiempo, pedazos de cartones viejos. Cuando había alguna actividad que arriba parece que tiraban basura, ahí se iba tapando y había una gran cantidad de basura. Hace unos meses atrás, hace un tiempo atrás, eso fue en el verano pasado. En el verano pasado estábamos acá, mi familia y yo estábamos limpiando aquí y me encuentro a la joven que limpia aquí arriba, esta parte de afuera, y estaba limpiando. Y dije, bueno, la invité, vamos a limpiar esta parte. Y hermanos, entre Víctor Samuel y yo empezamos a recoger un poco de basura que había y a sacar basura y echarla en sacos, en bolsas negras, y a sacar basura. Y hermano, yo quisiera que usted pudiera ver cuántos elementos salieron de ahí. Salieron ratones, salieron cucarachas, salieron sin pies, salieron pequeñas culebras. Una que entró aquí adentro, una vez estábamos en el culto 9 de la noche y una pequeña culebra estaba caminando por el templo. ¡Qué tremendo! Todo eso, ¿de dónde salió? De este costado. ¿Pero por qué estaba allí? Porque había suciedad, porque había basura, porque había, hermanos, un ambiente adecuado estaba creado para que todas esas alimañas llegaran hasta allí e hicieran su ambiente. Ahora, hermanos, el diablo quiere que tú ensucies tu vida. El diablo, fíjate lo que el diablo hace. Mira, el diablo llega a tu vida y él te va a tentar y te va a decir que el pecado no es tan malo como parece. Es más, él va a llegar y le va a decir a mi hermano Sergio, si hasta Víctor debe hacer, hasta la gente del grupo Alabanza pueden hacer eso, tú también lo puedes hacer. Eso todo el mundo lo hace. Ruti, todo el mundo lo hace, Ruti. Hazlo tú también. Y tú es que te tienta y tú estás batallando, pero es lo que quiere que tú ensucies tu vida. ¿Tú sabes por qué? Porque al que está sucio ya no le importa ensuciarse un poquitico más. Él va a tentarte para que tú ensucies tu vida y te va a llevar. Ahora, el diablo, cuando te invita al pecado, ¿tú sabes lo que el diablo hace? El diablo minimiza el pecado. Eso es una sencillez. Eso todo el mundo lo hace. Pero cuando tú caes en pecado, entonces el diablo maximiza el pecado hasta lo sumo y dice: ¿y tú que creías que eras cristiano? ¿Con qué cara tú vas a ese culto ahora? ¿Cómo tú te vas a mirar a la iglesia? Y tú eres un hipócrita. Y usted humillado por ahí llorando porque yo soy un hipócrita, porque caíste, porque el diablo, cuando, fíjate, te tienta, te dice que el pecado es insignificante, pero cuando te lleva a caer, lo maximiza hasta lo sumo. Y te voy a decir más, el diablo sabe que al que está sucio no le importa ensuciarse un poquitico más. Y cuando usted está en un ambiente de suciedad, eso va a traer a su vida más suciedad todavía. Más suciedad. En Cuba teníamos una frase que dice: dinero llama dinero. Si tú tenías dinero, dice, el dinero va a llamar dinero. Pero quiero decirte otra cosa: mugre llama mugre, suciedad llama suciedad. Y vamos a pensar, para ponerles un ejemplo. Aquí tenemos a mi hermano Samuel con Asenet, la preciosa Asenet. Y vamos a pensar que Asenet está en su casa un miércoles en la tarde.
y Asenet se está comiendo un dulce de chocolate. ¿Y cómo se ponen los niños cuando están comiendo dulce de chocolate? Se embarran toda la cara, los brazos, y entonces mi hermana Miriam la deja. De todas maneras la va a bañar más tarde, y a veces decimos que los niños sean felices, deja que se embarre bastante de chocolate. Entonces llega mi hermano Samuel del trabajo, agotado, deseoso de ver a su familia, pero sobre todo, después de haber estado trabajando un día en construcción, su ropa está llena de polvo, llena de cemento, llena de toda la suciedad que se encuentra en el trabajo. Ahora, cuando Asenet viene a abrazarlo, ¿qué es lo que hace Samuel? No, que me vas a ensuciar. No, Samuel la abraza y lo da, y hasta yo me imagino que Samuel le encanta que lo embarre más todavía, y se embarra de chocolate y se tiran una foto los dos juntos, los dos embarrados de chocolate. ¿Por qué? Porque Samuel ya está sucio. A él no le importa embarrarse un poquitico más. Ahora, vamos a pensar que en la mañana se levantan y Asenet empieza a desayunar y se embarra toda de chocolate o de algún dulce que está desayunando, y mi hermano Samuel se viste y se pone su camisa blanca y se pone su pantalón de vestir. Incluso ese día él va a predicar y se pone una corbata y se pone una chaqueta y viene para acá, para el templo, y viene Samuel, viene Asenet corriendo a abrazarlo, embarrado de chocolate. ¿Qué es lo que hace Samuel? No, espérate, vamos a limpiarle la cara, espérate un momentico, Miriam, aguántale la mano, aguántala tú ahí. ¿Por qué? Porque él está limpio. Hermanos, exactamente al que está sucio no le importa ensuciarse un poco más, y el diablo lo sabe, y él va a tratar de que tu vida se ensucie. ¿Tú sabes para qué? Para seguir ensuciándote más, para seguir dañándote más, porque dice la palabra, hermano, sin santidad nadie llegará al Señor. La santidad es clave en la vida del cristiano. Pero cuando en nuestra vida hay suciedad, eso nos aleja de Dios. Eso nos aleja de Dios. Dios no va a estar a gusto donde hay pecado. Entonces, hermanos míos, la palabra del Señor nos dice que debemos de cubrir nuestras vidas con la coraza de justicia. Debemos de andar en santidad, en integridad. Ahora, hermanos, por favor, estamos viviendo en la carne. Y como dice Jesús en su palabra, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Todos somos pecadores. Todos vamos a equivocarnos, vamos a pecar, pero dice la palabra del Señor que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a sí mismos. ¿Y qué cosa? Hacemos a Dios mentiroso. Pero precioso, bendito sea el Señor. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tú has pecado, hermano, no esperes a mañana. Acércate al Señor y dile: Señor, perdóname, límpiame, lávame con la sangre de Jesucristo. Yo quiero ser limpio, porque cuando tú andas en santidad, el enemigo no va a poder estar delante de ti. Hay una frase de Billy Graham. Esta frase yo la escuché recién convertido, y esto siempre ha estado en mi vida, hermanos. Dice algo más o menos así: las puertas del templo no podrán impedir que el diablo entre en la iglesia. Solo lo podrá impedir el grado de compromiso que tenga cada cristiano. El grado de compromiso y santidad que tenga cada cristiano. Hermanos, donde hay basura, ahí se reúnen las alimañas. Donde hay basura, si usted sabe que en sus casas hay cucarachas, usted deja pequeñas trazas de comida alrededor de la mesa. No, usted trata de limpiar, porque usted sabe que le está dando alimento a todo lo negativo. Hermano mío, dice la palabra del Señor, Pablo le escribe a los Efesios y le dice: mira, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a la concupiscencia de este mundo, y vestidos del nuevo hombre que es conforme a Cristo. Ahora, ¿a quién estás alimentando tú en tu vida? ¿Al nuevo hombre conforme a Cristo, o estás alimentando en tu vida al viejo hombre que está viciado conforme a este mundo? ¿A quién tú le estás dando alimento, hermano mío? Queremos estar firmes. En medio de la batalla, ¿tú quieres estar firme? Hay una solución. Dios te ha dicho: mira, protege tu corazón. Protégelo. ¿Con qué cosa? Con la coraza de justicia.
Dios te ha declarado santo y en base a santidad ahora tú puedes vivir en santidad. Ahora, protege tu alma, protege tu alma. ¿Sabes? Cuando el diablo venga a señalarte y a decirte, tú puedes ponerte de pie y decirle: yo he sido lavado por la sangre de Cristo. Ahora yo soy una nueva criatura. Como dice el apóstol Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, yo he escuchado historias por ahí y lecturas y predicaciones de cómo reprender al diablo. Tienes que usar, yo escuché una vez un disparate, porque el diablo, que la palabra diablo viene de arquitecto, algo así decía aquel predicador. Tienes que usar un lenguaje de arquitecto para poder usar una cosa. Mi Biblia dice: resistir al diablo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá a vosotros. Yo no tengo que inventar nada. Yo no tengo que usar palabras extrañas ni palabras escogidas. Dice: someteos pues a Dios, somete tu vida a Cristo, somete tu vida al Dios Todopoderoso. Y dice la palabra, habrá un resultado: el enemigo va a huir de ti, el enemigo va a escapar de ti. Hermanos míos, enfoquémonos en Dios. Enfoquémonos en Dios. Pongamos nuestra vida más cerca de Dios cada día. Acercaos pues a Dios, dice la palabra, y Él acercará a vosotros. Y mientras más cerca de Dios estés, ¿sabes qué? Tu vida va a ser una vida victoriosa. Y en medio de todas las batallas que tú tienes, no importa cuán grande sea, tu vida va a ser una vida firme en el Señor para su gloria. Que Dios les bendiga en esta mañana. Y Dios permita, hermanos, Dios permita que tú y yo, como soldados de Jesucristo, en medio de la batalla, siempre podamos estar en victoria, porque Dios está en el centro de nuestras vidas.